Desde tiempos remotos, el acto de dar una parte de nuestras posesiones a una causa más grande ha sido una práctica común en muchas culturas. El diezmo, en particular, tiene profundas raíces en la tradición judeocristiana, donde es visto no solo como una obligación, sino como una expresión de fe, gratitud y compromiso hacia Dios. En la Biblia, el diezmo se menciona repetidamente, destacándose como una forma de honrar a Dios con los frutos de nuestro trabajo. Sin embargo, en el contexto cristiano moderno, surgen preguntas importantes. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre el diezmo? ¿Es una práctica que los cristianos deben seguir observando hoy en día? ¿O es algo que pertenece únicamente a las leyes del Antiguo Testamento? Hoy exploraremos las bases históricas y bíblicas para entender esta cuestión, desentrañando cómo el diezmo ha sido interpretado a lo largo de las épocas en la tradición judeocristiana. Levítico capítulo 27, versículo 30. Y el diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová, es cosa consagrada a Jehová. Este versículo nos recuerda que el diezmo no era simplemente una donación voluntaria, sino un mandato explícito de Dios a su pueblo. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte y darle me gusta a este video. Ahora sigamos adelante. La primera mención del diezmo en la Biblia se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 14, versos del 18 al 20, y está relacionada con una interacción entre Abraham, en ese momento llamado Abram, y Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Después de que Abraham gana una batalla decisiva contra varios reyes para rescatar a su sobrino Lot, Melquisedec lo encuentra y lo bendice. En respuesta a esta bendición, Abraham le da a Melquisedec el diezmo de todo lo que había ganado en la batalla. Este evento es significativo porque, aunque la ley mosaica que establece el diezmo aún no había sido dada, Abraham, como el patriarca del pueblo de Israel, reconoce de manera espontánea la autoridad de Melquisedec como sacerdote de Dios. Al darle el diezmo, Abraham no solo muestra gratitud, sino también reverencia a Dios, a quien Melquisedec representaba. El pasaje dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Significado del encuentro con Melquisedec. Melquisedec es una figura misteriosa y de gran importancia simbólica en la Biblia. En el Nuevo Testamento, específicamente en la carta a los Hebreos, en Hebreos capítulo 7, versos del 1 al 10, se hace referencia a este evento para comparar a Melquisedec con Cristo, sugiriendo que el sacerdocio de Melquisedec es un precursor del sacerdocio eterno de Jesús. Este acto de dar el diezmo por parte de Abraham también es interpretado como un reconocimiento de la supremacía de este sacerdocio sobre el de los levitas, quienes más tarde serían los receptores del diezmo en la ley mosaica. Es interesante notar que este primer ejemplo de diezmo no proviene de una ley establecida, sino de una reacción voluntaria de agradecimiento y devoción a Dios por las bendiciones recibidas. Este acto de Abraham sienta un precedente que más tarde se formalizará en la ley de Moisés. La siguiente mención del diezmo aparece en Génesis, cuando el nieto de Abraham, Jacob, hace un voto a Dios después de tener un sueño donde ve una escalera que conecta el cielo y la tierra. En su sueño, Dios le reitera las promesas hechas a Abraham sobre la tierra y la descendencia. Como respuesta a esta promesa divina, Jacob promete darle a Dios el diezmo de todo lo que reciba. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Génesis capítulo 28, versículos 20 al 22. En ambos casos el diezmo surge como una respuesta voluntaria a la bendición de Dios y no como un mandato. Estas historias muestran que, antes de que se diera la ley de Moisés, el diezmo ya era visto como una forma de reconocer la provisión divina y de honrar a Dios con lo que uno había recibido. En la cultura del Antiguo Testamento, el diezmo era parte esencial de la vida de los israelitas. Era un reconocimiento de que todo lo que poseían provenía de Dios. De hecho, el diezmo, o la décima parte, consistía en entregar el 10% de sus cosechas, ganados o productos,
y estaba destinado a sostener a los levitas, quienes no tenían herencia en la tierra y se dedicaban exclusivamente al servicio en el templo. Además, el diezmo también servía para ayudar a los necesitados, huérfanos, viudas y extranjeros. Números capítulo 18, versículo 21. A los hijos de Leví he dado todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Este mandato aseguraba que los levitas, quienes eran los responsables de los sacrificios y rituales en el templo, fueran sostenidos por la comunidad. No tenían tierras que trabajar ni medios propios para sustento, por lo que el diezmo se convirtió en su principal fuente de provisión. El concepto del diezmo, sin embargo, no se limitaba solo a la provisión material. En Deuteronomio capítulo 14, versículos 22 al 23, Dios instruye al pueblo a usar parte del diezmo en festividades que honraran su nombre, demostrando que el diezmo no era solo un acto de sacrificio, sino también una manera de celebrar y agradecer las bendiciones recibidas. En el Nuevo Testamento encontramos menos referencias directas al diezmo, pero el principio de la generosidad sigue presente. Jesús, en Mateo 23:23, reprende a los fariseos por ser meticulosos en dar el diezmo, pero descuidar los asuntos más importantes de la ley, como la justicia, la misericordia y la fe. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Este pasaje es clave, ya que Jesús no rechaza el acto de diezmar, sino que señala que debe ser acompañado por una vida de justicia y misericordia. El diezmo, entonces, no es el fin en sí mismo, sino parte de un mayor compromiso con la fe y la vida espiritual. La pregunta que muchos cristianos se hacen hoy es si el diezmo es una práctica obligatoria bajo el nuevo pacto. Algunos argumentan que, como parte de la ley mosaica, el diezmo fue abolido con la venida de Cristo, quien cumplió la ley en su totalidad. Sin embargo, otros creen que, aunque no es un mandato legal bajo el Nuevo Testamento, sigue siendo una práctica recomendada como expresión de gratitud y fe. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7, ofrece una clave importante para entender cómo debemos abordar el tema del diezmo y las ofrendas en la actualidad. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí, Pablo nos enseña que el acto de dar debe ser voluntario, con alegría, y no por obligación. Este enfoque contrasta con la rigidez de la ley del Antiguo Testamento, pero no elimina la importancia de la generosidad. Otro aspecto importante a considerar es que el diezmo no es simplemente una transacción económica. En Hebreos capítulo 7 se menciona a Melquisedec, quien recibe el diezmo de Abraham, y esto se presenta como un acto de fe y adoración. El diezmo, en este contexto, no es solo una manera de cumplir con una ley, sino una ofrenda que refleja la confianza en Dios como proveedor. Hoy en día, muchos cristianos practican el diezmo como un acto de fe, no tanto porque estén obligados por la ley, sino como una expresión de gratitud hacia Dios por sus bendiciones. Para algunos, dar el 10% de sus ingresos es una forma concreta de poner a Dios en primer lugar en sus vidas, reconociendo que todo lo que tienen proviene de Él. Sin embargo, hay diversidad de opiniones dentro de la Iglesia sobre cómo y cuánto dar. La enseñanza bíblica no obliga a los cristianos bajo el nuevo pacto a diezmar exactamente el 10% de sus ingresos. En lugar de centrarse en una cantidad específica, el Nuevo Testamento pone énfasis en la generosidad, la disposición del corazón y la gratitud. En 2 de Corintios 8:12, Pablo escribe: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Esto refuerza la idea de que lo más importante no es la cantidad, sino el deseo sincero de dar. En el libro de los Hechos vemos que los primeros cristianos compartían libremente lo que tenían con los necesitados, vendiendo incluso sus propiedades para ayudar a los demás. En Hechos capítulo 2, versículos del 44 al 45, se nos dice: todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes con aquellos que estaban en necesidad. Aunque esto no era un mandato directo de diezmar, sí refleja un espíritu de generosidad y comunidad que los cristianos son llamados a imitar.
El diezmo es un tema que puede ser abordado desde varias perspectivas dentro del cristianismo. Históricamente fue una práctica central en el Antiguo Testamento, como una forma de mantener el templo y ayudar a los necesitados. Pero en el Nuevo Testamento, la atención se desplaza hacia la generosidad y la disposición del corazón. En última instancia, la enseñanza bíblica pone el énfasis en la actitud con la que damos, más que en una cantidad específica. Ya sea que decidas diezmar el 10% de tus ingresos o dar de otra manera, lo importante es hacerlo con alegría, confianza y gratitud hacia Dios. Como cristianos, somos llamados a ser generosos, a compartir nuestras bendiciones con los demás y a contribuir al avance del reino de Dios, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Él. Con esta perspectiva equilibrada, los creyentes pueden tomar decisiones informadas y guiadas por su fe, reconociendo que la clave no está en cumplir con una regla, sino en dar con un corazón lleno de gratitud y amor por Dios.